Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy, como siempre, una agenda larga, Millicent, larga. Hay muchos temas. Hay muchos temas que comentar y que discutir, que compartir con nuestra audiencia. Comenzando justamente por la Junta Central Electoral, que era uno de los temas analizados ayer. La Junta Central Electoral reaccionó a Adalberto y amables televidentes al proselitismo evidente e ilegal de los partidos políticos. Publicó un comunicado en espacio pagado que sale en varios medios impresos y además convoca en esa comunicación a los presidentes y secretarios generales de los partidos a una reunión que tendría lugar el próximo jueves. Ya anteriormente la Junta había advertido, lo hizo en septiembre del año pasado, sin embargo no sabemos qué pasó después de ahí, que ciertamente se le vio bajar la guardia. Hay un ejemplo, es lo que pasó con el proceso del Partido de la Liberación Dominicana, que a todas luces era un proceso que violaba la ley. Ustedes tienen que estar conteste en que la ley electoral prevé que sería en junio del próximo año donde se pudiera abrir el periodo pre-campaña, ni siquiera la campaña oficial. Y en octubre del próximo año es entonces cuando los partidos deberían hacer los procesos consultivos para elegir sus candidatos. Sin embargo, la coyuntura actual no se encuentra ya con los perfiles de quiénes serían los principales candidatos de los principales partidos. Bueno, qué bueno que la Junta reaccione. Yo creo que tenía que hacerlo después de lo que pasó el fin de semana, que los tres partidos mayoritarios hicieron múltiples actividades proselitistas. Sí. Fue pese a lo que, como tú señalas, establece la ley. Los partidos son casi ingobernables, definitivamente, ese es un gran problema que tenemos, pero la ley lo que persigue, y que fue debatida durante muchos años antes que la aprobaran en el Congreso Nacional, lo que persigue es reducir, señores, todos los efectos negativos de las campañas a destiempo. Uno de ellos es económico, inclusive, para los propios partidos. El vivir en campaña permanente saca de competencia al que no tiene mucho dinero, porque ¿quién sostiene una campaña larga como la que se realiza en la República Dominicana? Pero además, parte de los fondos que se usan en las campañas, que usan los partidos, provienen del fisco, provienen de las arcas nacionales, de las contribuciones que hacemos todas y todos a través de los impuestos que pagamos, Millicent. Entonces ese es un primer problema, pero el otro es que afectan todo, la salud, el medio ambiente, las actividades cotidianas. ¿Cuánta gente tiene que abandonar sus jornadas laborales para atender a una reunión, a un encuentro, bajo techo o fuera de techo? No importa cómo sea. El tema es que no debería. Y usted va a cualquier nación del mundo donde se hacen elecciones y en los periodos previos usted no ve ese bullicio ni esa intensidad de la gente. Entonces se trata de esto, de que no podamos incursionar. Y fíjense, y perdón, antes tema, yo agregaría a esos dos elementos que tú has mencionado, Adalberto, un tercero, y es de cómo se trastorna la vida institucional, porque hay discusiones estructurales que en periodos de campaña y de pre-campaña los partidos y la clase política les rehuye. Por ejemplo, el pacto fiscal, la reforma de la seguridad social, reformas de calidad educativa. Son temas que ya se alejan porque ya la lógica es, este tema me da o no me garantiza votos. O la reforma del Código Penal, por ejemplo. Pero la idea que quiero desarrollar, la que voy, es la siguiente. Cuando estamos hablando de campaña de tiempo, no nos referimos exclusivamente a las campañas presidenciales, por la candidatura presidencial. El problema mayor no está ahí, está en las campañas locales. Está en el hecho de que el que aspira a una alcaldía, y casi siempre aspiran 4 o 5 por cada partido, o a una regiduría, o a una senaduría o diputación, ya está en campaña, está haciendo campaña proselitista, tratando de conseguir adhesiones. Claro. Y ahí es que entonces las cosas se complican, porque es en cada municipio, en cada provincia, en cada distrito municipal que se realizan este tipo de actividades proselitistas. Y eso ahí es que tiene la Junta que prestar atención. Por supuesto que el jueves los partidos van a decir que no, que yo no estoy en ninguna campaña. Que ese es su ejercicio interno de fortalecimiento partidario. Sí, es el discurso, eso es lo que dice. Fíjate que, por ejemplo, lo del PRM en Santiago,
no fue el partido que lo convocó, No, fue un movimiento. fue un movimiento, y van a surgir muchísimos movimientos, porque la gente siempre quiere ponerse donde el capitán lo vea. Aunque sea la misma gente, donde el capitán lo vea, a ver qué se le pega después del cambio. Pero mira, Pero la Junta está actuando correctamente, sí. Millicent, en ese sentido. Creo que ese es un tema que lo vamos a debatir durante toda esta semana, porque el jueves está convocada, para el jueves está convocada esta reunión, que es pertinente, que es correcta, y el comunicado de la Junta lo plantea. Pero, nada, hay muchos otros temas, Millicent. Está, por ejemplo, el tema que ayer no lo debatieron los telematutinos, ni la radio en la mañana. Esto en la tarde fue que cobró fuerza, se dieron cuenta. Que era una noticia importante. Que era una noticia importante, claro. El decreto presidencial que establece, declara de prioridad nacional el transporte escolar. Y qué bueno que sea así. Pero yo vi ayer a medios de comunicación, sobre todo canales de televisión, que entrevistando a los transportistas, que qué creen de eso. Oye, ahora. ¿Y qué me importa a mí lo que piensen los transportistas? Sí. Esto es un asunto que tampoco puede hablarse de una compañía nacional, ni regional, ni provincial que ofrezca ese transporte. Hay que ver en cada caso cómo se transporta la gente. Sí. Y digamos, los muchachos y muchachas, que son decenas de miles, que tienen que salir de zonas rurales para ir a zonas urbanas a estudiar en el único liceo secundario que existe, o los pocos liceos secundarios que existen. Esos muchachos tienen que transportar 6, 7, 8 kilómetros a pie. Por ahí puede comenzar las cosas. Pero ¿qué resulta? Que el transporte más barato es tal vez el de las propias comunidades. Claro. Si tú estableces la posibilidad de tener transporte fijo, que sea de la propia escuela, del propio liceo, mejor todavía. Mejor todavía. Y si no, mientras tanto, vamos a buscar los recursos para pagar el transporte a nuestros muchachos y nuestras muchachas que tienen muchas ganas de estudiar. Y creo que eso es correctísimo. Óyeme, la educación secundaria, pero también la intermedia y la inicial. Claro. Llevar a los niños y las niñas a su centro de estudio, esto me parece que es una labor. Sí, eso le resuelve importante. Un problema a las familias porque abarata el presupuesto familiar. Hay informes del Banco Central que señalan que hay una parte importante del presupuesto familiar que se va en transporte. Luego el tema de la seguridad. O sea, a mí me ha tocado ver a niños y a niñas transportándose hacia las escuelas en condiciones totalmente inseguras. 3, 4 niños en un motoconcho, o sea, eso no es dignidad ni tampoco es seguridad. Correcto. Pero el otro elemento que tiene un impacto en lo macro, porque todo lo que apueste a soluciones de transporte que sean colectivas, ayuda también a Adalberto con otro problema que es los entaponamientos que hay. Fíjense que cuando comienzan las clases, de una vez, uno de los dolores de cabeza es que el tráfico se pone más denso. Entonces, claro, eso es una medida que tiene impactos múltiples y que hay que respaldar y que, como tú dices, es el Estado que tiene que tener el liderazgo en este tema. Y va a ayudar además a que se cumpla con los horarios de clase. También. Porque los muchachos y las muchachas, una parte llega tarde. Claro. Y hasta bullying le aplican al que llega tarde sin darse cuenta por qué llegó tarde. A la escuela, Millicent. Entonces todo esto puede resolverse, como tú has dicho. Mayor seguridad, no solamente en el transporte, sino en la comunidad también. Sí, porque a veces ahora, son niños que se transportan solos. Y puede generar mayor disciplina, porque una de las cosas que se hace cuando hay transporte colectivo es el horario. El horario. Horario rígido, a tal hora pasa el autobús, y si hay no que estar listo, exactamente. Y si no te deja el autobús. Así es que tienen que ocurrir, como pasa ahora en muchos trabajadores cuyas empresas donde operan tienen transporte. Si no están a tiempo, lo dejan. Aquí han dejado, mira, hasta Rafa, por ejemplo, Teniantilla. Sí. Cuando lo va a buscar, Rafa se pasa de contento en la noche. Y entonces lo dejan. Lo dejan botado. Y tiene el pobre muchacho que venir por su cuenta. Como pueda. Sí. Bueno, ese es otro tema, Millicent, pero hay también tema central que inclusive traen en portada varios diarios en el día de hoy que tienen que ver con los juicios anticorrupción que se han reactivado, pero sobre todo uno de ellos, en el que ayer, en una audiencia,
el Ministerio Público denunció que los hermanos del expresidente Danilo Medina lo estaban amenazando. Sí. Ese es el expediente Antipulpo. Ujú. Ustedes saben, fue uno de los primeros casos. Ese es un caso muy, muy grueso, que tiene que ver inclusive con uno de los temas que le damos seguimiento, el tema de salud, porque el Ministerio Público acusa ahí a Alexis Medina de suplir, no solo, era todo que él hacía prácticamente en los hospitales, suplía todo, y en condiciones que de acuerdo al expediente, que tiene más de 3,000 páginas, y por eso se ha retrasado esta etapa, Adalberto, porque van leyendo página por página. Es un caso bastante denso, pero sí, ayer se quejaba Wilson Camacho, decía que tanto Alexis como Carmen Magali han intimidado y han amenazado en varias ocasiones al Ministerio Público, que ellos lo han dejado pasar, se lo han atribuido al calor del momento, pero que están en actitud de darle seguimiento a eso. Eso es peligroso, Adalberto. Eso es, sí, definitivamente. Hay que prestar atención a esta denuncia Sí, que está sí. haciendo Wilson Camacho. Así es, y tú has dicho, parte de los actos de corrupción que se le atribuyen a Alexis Medina y compañía, tienen que ver con lo que pasó en la reconstrucción y construcción de centros hospitalarios y en el equipamiento en Millicent. Sí. Y esto, bueno, fueron cosas terribles, porque a las compañías de Alexis le dieron contratas para construir edificios, le dieron contratas para equipar y le dieron contratas inclusive para entrenar al personal y suministrar los insumos, incluyendo los Era medicamentos. todo, Adalberto. Todo, era un monopolio. Y cometieron muchísimos errores, hubo sobrevaluación, hubo de todo ahí. Uno de las edificaciones afectadas por el tema de la corrupción y que todavía sigue paralizada, tiene que ver con la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar. Eso está aquí en la capital. Sí. En la capital, no en la capital, no, en la provincia de Santo Domingo. Sí, en la provincia. En la provincia de Santo Domingo, Millicent. Es el hospital Aibar. Ese es un complejo súper moderno, con edificaciones súper modernas y equipado. Me comentaba un destacado médico que da clase, porque es un hospital docente también ahí, y trabaja ahí, ha sido también funcionario de universidades, director de una escuela de salud de una universidad. Me comentaba que los equipos están perdiendo, los que no se van, se están oxidando y otros están perdiendo la garantía. Ay, Dios mío. Porque no se inaugura. El tema de la inauguración está frenada por dos motivos. Uno es los alegatos de corrupción, y mientras estos procesos avanzan, que no avanzan, ¿verdad? No le quieren pagar suplidores que dicen que le deben más que lo que el gobierno cree que le deben. Ahí hay problemas. Y el otro tema es el costo de operación de ese complejo sanitario de alto valor. Mire, señor presidente Luis Abinader, eso tienen que resolverlo ya. Ese es un dinero que se invirtió, hay 15,000 millones de pesos se han invertido en ese complejo. Y todavía falta dinero por invertir. Pero ese dinero no se puede perder. Y es lo que pasa, Es porque lo que si pasa tú no en lo un usas, país donde hay se tantas deteriora necesidades. la infraestructura y se deterioran los equipos, y como tú dices, pierde la garantía. Totalmente. Pero no. Se inauguró el edificio de consulta. Sí. Y se dijo que ese era el paso previo para ir inaugurando por parte. Después de mucha insistencia y mucha Pero ahí lucha, mira, se ahí inauguró está eso. la unidad de quemado. Importantísimo. Importantísima. El Secanó, ¿verdad? Sí. A quienes se le construyeron nuevas edificaciones y se equiparon con nuevos equipos. Eso ya hay que ponerlo en funcionamiento. Va a operar ahí también un hospital pediátrico, cuya edificación está hecha. Millicent, ese es un centro muy importante. Claro. Y tú sabes que está rodeado de barrios populares, superpoblados. Claro. La ciudad, ahí está, bueno, está cerca de Espaillate, está cerca del Simón Bolívar, está cerca de Gualey, está cerca de María Auxiliadora. María Auxiliadora, sí. Y bueno, es un hospital además de referencia de tercer nivel. Tú sabes que a mí me preocupa porque Un hospital es un complejo hospitalario. he escuchado de la voz de algunos funcionarios el término de elefante blanco para referirse al tema de la ciudad sanitaria. Y otros han cuestionado de si con ese presupuesto se hubiese podido tener un mejor uso, por ejemplo, construyendo una cantidad importante de UNAT, que son las unidades de atención primaria. Pero sea como sea, ya la inversión está hecha.
Y para que no se constituya en una pérdida, como está pasando a Adalberto, Sí. con la cárcel La Nueva Victoria, Ujú. que está corriendo igual o peor destino, hay que tomar una decisión política ya, Adalberto. Así que secundo tu llamado y creo que sí, que el presidente debe prestarle atención a ese tema. Y tienen razón lo que dentro y fuera del gobierno señalan que con lo que se invirtió ahí, 15.000 millones, se había llenado el país de centro de atención primaria. Sí. Eso es verdad, es una realidad. Pero ya está ahí el edificio, ya está hecho, ¿qué ya vamos a tenemos hacer? que hacerlo y hace falta también fortalecer ese tercer nivel de atención. Yo creo que llegó el momento en que el gobierno tome una decisión, inaugure esa obra, la ponga en funcionamiento total y aprovechemos esa infraestructura gigantesca que se ha hecho ahí en ese lugar. Esto también va a descongestionar a otros hospitales, ¿verdad? Porque en la medida que ampliamos, se descongestionan los hospitales que hay. Por ejemplo, este sería el tercer hospital infantil, si se hace, de importancia que tendríamos en el país, porque tú tienes Robert Reed, que es el más viejo de todos, y que ha sido como la sede de la salud infantil de la República Dominicana, y luego se inauguró otro en otra plaza, que es la Plaza Ney Arias. Sí, el Hugo Mendoza. El Hugo Mendoza, y este, que sería sumamente importante, no sé qué nombre van a poner a este hospital. Esa es la situación, Mili, si nos están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo para seguir hablando acá, y tenemos que atender a esta observación que nos hacen y pasar inmediatamente a la pausa para luego regresar con la entrevista en primer plano, que hoy será con Minú Tavares Mirabal, quien es la presidenta del partido Nueva Opción. Opción Democrática. Nueva Opción no. Opción Democrática, sí. La Nueva Opción es la de Ubiere. Sí. Pues vamos a la pausa, regresamos con Minú y luego entonces también Antonio Siriaco, el decano de Economía de la UAS. No se vayan.